Detente. Antes de seguir, responde esto. ¿Estás viendo por curiosidad o porque realmente te importa lo que vivieron los apóstoles después de la cruz? Porque si llegas al final de este video sin comentar Jesús, sin compartirlo, sin suscribirte, entonces eres igual que los que negaron al Maestro cuando más lo necesitaba. Este mensaje costó sangre, tortura y muerte. Y tú lo estás viendo gratis. ¿Vas a quedarte cómodo mientras otros murieron por lo que tú hoy ignoras? Decide ya. O cierras este video, o lo compartes y demuestras que la fe aún arde en tu pecho. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con los discípulos después de que Jesús ascendió al cielo? ¿Qué fue de aquellos hombres que caminaron junto al Hijo de Dios, que vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y fueron testigos de su resurrección? Es si te dijera que la mayoría de las personas solo conoce una pequeña parte de sus historias y que lo que vino después fue aún más impactante que lo que vivieron junto a Jesús, porque cuando el Maestro partió, no dejó seguidores vacíos, sino hombres llenos del Espíritu, enviados a cambiar el mundo. Pero sus caminos no fueron fáciles, fueron perseguidos, rechazados, torturados y en muchos casos asesinados. Sin embargo, cada uno de ellos cargó con una llama que ni la muerte pudo apagar. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos antiguos ni leyendas religiosas, sino verdades históricas y espirituales que han sido silenciadas por siglos. Hay un poder oculto en las historias no contadas, un mensaje que puede despertar tu fe y desafiar tu zona de comodidad. Muchos creen que el Evangelio terminó con la cruz, pero en realidad, allí fue donde todo comenzó. Lo que vivieron los apóstoles después de la resurrección no solo marcó la historia de la Iglesia, sino que nos revela cómo Dios continúa escribiendo capítulos a través de vidas comunes que se rinden por completo. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "La palabra de Dios es vida" en los comentarios y haz que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Este mensaje no es para espectadores pasivos, es para aquellos que anhelan ir más profundo, que se niegan a conformarse con una fe superficial y quieren saber qué hay detrás de los nombres que mencionamos con tanta frecuencia, pero que muchas veces no conocemos realmente. Pedro, Juan, Tomás, Andrés. ¿Qué fue de ellos cuando los reflectores se apagaron? ¿Cómo vivieron su fe cuando ya no había multitudes ni milagros diarios? ¿A quién predicaron? ¿Dónde murieron? ¿Qué legado dejaron? Este video revelará los caminos oscuros y gloriosos que estos hombres recorrieron, sus luchas internas, sus victorias espirituales y su destino final. Pero cuidado. Lo que vas a escuchar puede confrontarte, sacarte de tu zona de confort y obligarte a preguntarte qué estás haciendo tú con el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Hay detalles que solo el Espíritu Santo puede revelar mientras escuchas con el corazón abierto, así que no te vayas. Solo aquellos que permanecen hasta el final entenderán el propósito profundo detrás de estas historias. Hay una revelación reservada para los que no se rinden antes de tiempo. Y si estás aquí, es porque el cielo quiere hablar contigo. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles no regresaron a sus antiguas vidas como si nada hubiera pasado. Algo dentro de ellos había cambiado para siempre. La experiencia de ver a su maestro vivo después de haber muerto no solo confirmó sus enseñanzas, sino que los transformó en testigos dispuestos a darlo todo. Pedro, el mismo que lo negó 3 veces por miedo, se levantó con una autoridad que no venía de él, sino del Espíritu que ahora lo habitaba. En Jerusalén comenzó a predicar con un fuego nuevo y con su primer discurso miles se convirtieron. Pero su camino estaba lejos de ser glorioso a los ojos del mundo.
Fue arrestado, golpeado y llevado ante las autoridades religiosas, y aún así no retrocedió. Lo que había visto no le permitía callar. Andrés, su hermano, también fue profundamente impactado. El Evangelio lo llevó lejos de su tierra natal, cruzando regiones paganas donde no era bien recibido. Se dice que predicó en Escitia, Asia Menor y Grecia. En cada lugar enfrentó rechazo, pero también vio milagros que confirmaban su fe. Según antiguas tradiciones, murió crucificado en una cruz en forma de X, no sin antes predicarle con valentía al mismo pueblo que lo condenó. Juan, el más joven de los discípulos, conocido como el discípulo amado, fue el único que no murió como mártir. Pero eso no significa que su vida fue fácil. Vivió bajo constante persecución y finalmente fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones que hoy forman parte del libro de Apocalipsis. Su historia es una mezcla de profundo sufrimiento y revelación divina. Tomás, el incrédulo, el que necesitó tocar las heridas para creer, no se quedó en la duda. Viajó más lejos que muchos, llevando el Evangelio hasta la India, donde aún hoy hay comunidades cristianas que afirman ser fruto de su ministerio. Fue asesinado con una lanza, pero no sin antes plantar semillas que siguen dando frutos siglos después. Cada uno de ellos vivió con una urgencia que solo se entiende cuando se ha encontrado con el resucitado. No predicaban una religión, predicaban a una persona viva que les cambió la vida. Sus destinos fueron tan distintos como sus personalidades, pero los unía una sola cosa: la convicción inquebrantable de que Jesús estaba vivo y que el mundo necesitaba saberlo. Ellos no buscaron fama ni reconocimiento. Su motivación no era terrenal. Era una pasión ardiente por hacer conocido el nombre de Cristo, aun si eso les costaba la vida. Sus pasos, a menudo solitarios, trazaron rutas que hoy seguimos sin siquiera saberlo. Pero al conocer sus historias, entendemos que el cristianismo no se extendió por casualidad ni por poder humano, sino por hombres ordinarios con una fe extraordinaria. Y si Dios los usó a ellos, también puede usarte a ti. Porque el Evangelio sigue vivo y el llamado a llevarlo al mundo no ha terminado. Felipe, uno de los primeros en ser llamado por Jesús, también tuvo un destino marcado por la valentía y el sacrificio. Fue quien presentó a Natanael al Mesías, mostrando desde el principio un corazón evangelista. Después de la ascensión, se convirtió en un predicador itinerante, llevando la palabra a Siria, Asia Menor y regiones cercanas. Se cuenta que en Hierápolis, en Frigia, enfrentó duras persecuciones por predicar en contra de los ídolos y los cultos paganos. Allí fue martirizado, crucificado de cabeza mientras seguía proclamando a Cristo. Natanael, también conocido como Bartolomé, caminó junto a Felipe en muchas de esas jornadas. Su pasión lo llevó más allá de los límites conocidos por su pueblo. Se cree que llegó hasta Armenia y partes de Arabia, enfrentando culturas hostiles y religiones profundamente arraigadas. Su muerte, según antiguos registros, fue brutal, desollado vivo y luego decapitado. Sin embargo, su mensaje no fue silenciado. Hasta hoy, en esas regiones, su legado sigue presente en las raíces de comunidades cristianas. Simón, el celote, es tal vez uno de los más enigmáticos. Antes de conocer a Jesús, era parte de un movimiento revolucionario que buscaba la liberación de Israel del dominio romano. Pero tras su encuentro con el Mesías, cambió la violencia por la fe y el odio por la gracia. Su celo no desapareció, pero ahora estaba dirigido hacia la expansión del reino. Hay relatos que lo ubican en Egipto y luego en Persia, donde habría sido martirizado junto a Judas Tadeo. Este último, también llamado Lebeo, era conocido por su fidelidad y valentía.
Aunque poco se habla de él, los escritos apócrifos y tradiciones antiguas lo muestran como un hombre de profunda convicción. Viajó por Mesopotamia anunciando el Evangelio y fue asesinado brutalmente por sacerdotes paganos que no soportaron el poder de su mensaje. Mateo, el excobrador de impuestos, transformado por la gracia, se dedicó a predicar principalmente entre los judíos. Su evangelio es testimonio de su profundo entendimiento de las Escrituras y del corazón de Jesús. Pero su ministerio no se limitó a las letras. Viajó por Etiopía y partes de Persia, enfrentando oposición y rechazo. Fue asesinado con una espada mientras celebraba una reunión cristiana, según se cree. Su muerte fue silenciosa para el mundo, pero celebrada en el cielo como la culminación de una vida redimida y entregada. Todos ellos, hombres con historias distintas, con pasados rotos, decisiones cuestionables y dudas reales, fueron unidos por un llamado divino. No eran héroes en sí mismos, pero el Espíritu Santo los convirtió en columnas de la iglesia. Lo más impactante es que ninguno de ellos buscó huir del sufrimiento. Al contrario, sabían que seguir a Jesús implicaba cargar una cruz literal. Hoy en día, sus nombres adornan iglesias, libros y sermones, pero pocos conocen el precio que pagaron para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Y mientras descubrimos sus historias, la pregunta inevitable se forma en el corazón. ¿Qué estoy dispuesto a entregar por causa del Evangelio? Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue el primero entre los 12 en entregar su vida por la causa de Cristo. Su muerte está registrada en el libro de los Hechos, donde Herodes lo mandó matar a espada, convirtiéndose así en el primer mártir del círculo íntimo de Jesús. Pero detrás de esa breve mención hay una historia de fuego y decisión. Jacobo fue parte del núcleo más cercano al Maestro, testigo de la transfiguración, del poder divino y de la intimidad del cielo en la tierra. No murió en una esquina, olvidada ni en silencio, sino como un testimonio vivo de que el Evangelio vale más que la vida misma. Su martirio impactó profundamente a los demás discípulos, no como una señal de derrota, sino como una confirmación del precio que estaban dispuestos a pagar. Por otro lado, su homónimo, Jacobo, hijo de Alfeo, muchas veces confundido con otros de nombre similar, también caminó una ruta de entrega radical. Aunque las Escrituras no nos revelan mucho sobre él, la tradición sostiene que predicó en Siria y fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén. Su silencio en los evangelios no refleja debilidad, sino una fe tan firme que no necesitaba protagonismo. Estos hombres no predicaban para ganar seguidores, sino para que Cristo fuera conocido. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, también tiene una historia posterior, aunque marcada por la culpa y la condenación. Su trágico fin no es ignorado por los evangelistas, sino resaltado como advertencia. No basta caminar con Jesús, es necesario creer verdaderamente en Él. Su lugar, una vez vacío, fue ocupado por Matías, elegido por los apóstoles bajo oración y dirección divina. Matías no es mencionado en los evangelios, pero su selección posterior nos muestra que Dios siempre levanta a alguien dispuesto cuando otro cae. Según fuentes históricas, Matías llevó el evangelio a la región del Cáucaso y fue apedreado y decapitado por proclamar a Cristo. Su vida, aunque oculta a los ojos del mundo, fue de impacto eterno. Entretanto, la figura de Pablo, aunque no fue parte del grupo original de los 12, se convirtió en un apóstol por excelencia tras su encuentro sobrenatural con Jesús camino a Damasco. Su inclusión no es casualidad ni extensión forzada. Fue elegido para alcanzar a los gentiles y llevar el mensaje a lugares que ningún otro discípulo alcanzaría. Su vida fue una constante entrega,
entre cárceles, naufragios, palizas y rechazo, pero jamás abandonó el llamado. Murió decapitado en Roma, bajo el mandato de Nerón, proclamando a Cristo hasta su último aliento. Su historia se entrelaza con la de Pedro, quien también terminó en Roma, donde, según los registros, fue crucificado de cabeza por decisión propia, considerando que no era digno de morir como su maestro. Estas historias no están diseñadas para infundir miedo, sino para despertar una conciencia dormida. Los apóstoles no siguieron a Jesús por conveniencia ni por tradición, sino por una convicción ardiente de que Él era, es y será el Hijo de Dios. Vivieron con propósito, predicaron con poder y murieron con esperanza. Y ahora sus voces siguen hablando a través de los siglos, preguntando a cada generación: ¿estás dispuesto a entregar tu vida por aquel que entregó la suya por ti? Mucha gente conoce los nombres de los apóstoles, pero pocos conocen las marcas que dejaron en la historia. No se trata solo de relatos de fe y muerte, sino de cómo estos hombres, después de la ascensión, se convirtieron en el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia. Sus vidas nos revelan que la fe auténtica no es cómoda, que seguir a Cristo no garantiza seguridad ni reconocimiento humano, pero sí asegura propósito eterno. Hay quienes piensan que ser cristiano es asistir a una iglesia, cantar alabanzas y llevar una vida tranquila. Pero los apóstoles nos confrontan con otra realidad, la del sacrificio, la del compromiso sin condiciones, la de cargar con la cruz. Cada día, ellos no vivieron una vida perfecta ni libre de errores. Pedro fue impulsivo, Tomás dudó, Juan quiso venganza y aún así Jesús los eligió, no por sus capacidades, sino por su disposición. Porque el llamado de Dios no busca perfección, sino entrega. Cada uno de ellos tuvo que vencer miedos, abandonar comodidades, romper con sus pasados y enfrentarse a la muerte con los ojos fijos en la eternidad. Pero aquí es donde muchos no entienden el peso de estas historias. Las ven como ejemplos antiguos, como leyendas sin aplicación actual. Y sin embargo, el mismo espíritu que los capacitó a ellos es el que habita en cada creyente hoy. Ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, pero tú también puedes ser testigo de su poder si decides rendirte por completo. El mundo moderno ha edulcorado el cristianismo, presentándolo como una opción más en medio de muchas, pero el Evangelio real sigue siendo una puerta estrecha, un camino de fuego que purifica, transforma y envía. Las muertes de los apóstoles no fueron tragedias, fueron semillas, y esas semillas han dado fruto durante más de 2000 años, alcanzando corazones como el tuyo. No estás viendo este video por casualidad. Hay un propósito detrás de tu interés, una voz que te llama a despertar, a dejar de vivir una fe tibia y empezar a caminar con firmeza. Porque si ellos dieron todo por Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros con la libertad que ellos nos heredaron? Vivimos en una generación que busca conveniencia, pero los apóstoles vivieron para una causa mayor que ellos mismos. No vendieron su mensaje, no diluyeron la verdad para agradar al mundo. Fueron perseguidos por predicar que solo Jesús salva, y no cambiaron su discurso, aunque eso les costara la vida. Y esa es la pregunta que hoy resuena en el corazón de cada creyente. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ganar a Cristo? Muchos nunca entendieron esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres tú uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. El verdadero poder de los apóstoles no estaba en su conocimiento, ni en su experiencia con Jesús, ni siquiera en los milagros que realizaron. El poder que los sostenía era invisible, constante y sobrenatural.
el Espíritu Santo. Después de la ascensión, no fueron enviados solos. En Pentecostés recibieron la promesa que Jesús les había hecho. Serían investidos con poder desde lo alto, y eso fue lo que los convirtió en testigos imparables. No eran hombres extraordinarios, pero llevaban dentro de sí la presencia de Dios. Muchos creen que lo que los apóstoles vivieron fue exclusivo de ellos, pero esa es una mentira del enemigo para mantenerte inactivo. Lo que ellos recibieron está disponible para todo aquel que cree. El problema es que la mayoría se conforma con conocer de Dios, pero no con vivir en comunión con su Espíritu. Vivimos en una era de información donde es fácil acceder a sermones, estudios, devocionales, pero nada de eso reemplaza la llenura del Espíritu. Los apóstoles no cambiaron el mundo por tener buena teología, sino por tener una relación viva con el cielo. Y eso es lo que el enemigo quiere robarte, la conexión íntima que activa tu llamado, que rompe cadenas, que enciende tu fe y transforma tu entorno. ¿Por qué crees que los apóstoles soportaron torturas, cárceles y muerte sin negar su fe? Porque estaban llenos. Porque sabían que la gloria venidera era mayor que el sufrimiento presente. Pero esa convicción no se obtiene en la teoría, se obtiene en el fuego de la presencia de Dios. Y aquí está lo que muchos no se atreven a aceptar. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. No estás destinado a vivir una fe débil, a conformarte con asistir a una iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Fuiste creado para caminar con poder, para manifestar la presencia de Dios en cada área de tu vida. Pero ese poder no se activa automáticamente, requiere búsqueda, entrega, rendición total. Tal como los apóstoles esperaron unidos en oración hasta recibir el poder de lo alto, tú también debes apartar un tiempo, un espacio, un corazón completamente dispuesto para que Dios te llene. Y cuando eso ocurra, no volverás a ser el mismo. Así como ellos salieron de ese lugar transformados, tú también serás impulsado a hacer cosas que antes ni soñabas. Porque el cristianismo no es una religión de palabras, es un estilo de vida empoderado por el cielo. La historia de los apóstoles no es solo un legado, es una invitación que no todos aceptan, porque implica más que creencias. Exige renuncia, compromiso y una disposición absoluta a ser moldeado por Dios. Los apóstoles no solo enseñaban la palabra, ellos la vivían. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, estaba marcada por una certeza inquebrantable que habían sido enviados con una misión eterna. No buscaban aprobación humana ni recompensas terrenales. Vivían sabiendo que sus vidas eran cartas abiertas escritas por el Espíritu, leídas por todos los hombres. La forma en que enfrentaron la muerte lo demuestra. No hubo temor, ni quejas, ni deseo de retroceder. Muchos de ellos fueron torturados lentamente, expuestos públicamente, humillados, pero ninguno negó a Cristo, porque no predicaban lo que no vivían. Y eso es lo que más falta hoy, testigos auténticos, creyentes que reflejen a Cristo incluso cuando nadie los está viendo. El mundo ya ha escuchado suficientes sermones, ahora necesita ver vidas que ardan con el fuego del cielo. ¿Qué hace la diferencia entre un creyente común y un apóstol? No es el título, no es la posición, es el nivel de rendición. Los apóstoles ya no vivían para sí mismos, lo habían dejado todo. Sus oficios, sus tierras, sus planes. Nada era más importante que obedecer la voz del Maestro. Esa obediencia radical fue la que desató milagros, convirtió ciudades enteras y desafió imperios. Y aunque hoy vivimos en tiempos diferentes, el llamado sigue siendo el mismo. Jesús no ha dejado de buscar corazones completamente rendidos.
Él no necesita expertos, necesita disponibles. Personas que como Pedro digan, Señor, tú sabes que te amo, incluso después de haber fallado. Personas que como Tomás dejen atrás la duda y se lancen a cumplir el propósito. Personas que como Juan permanezcan hasta el final, incluso cuando todos los demás se han ido. Porque el verdadero evangelio no es popular ni fácil, pero es la única verdad que salva. Y si los apóstoles dieron su vida por proclamarlo, nosotros no podemos darnos el lujo de vivirlo a medias. La historia no terminó con ellos. Al contrario, lo que ellos comenzaron está en nuestras manos hoy. Somos la continuación de su legado, la generación que debe llevar la antorcha hasta que Cristo regrese. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir como ellos vivieron, a amar como ellos amaron, a morir, si fuera necesario, por la causa que ellos abrazaron sin reservas? El Evangelio no necesita ser reinventado, necesita ser vivido con la misma pasión que marcó a esos 12 hombres que, siendo imperfectos, cambiaron el mundo. Uno de los aspectos más ignorados en la historia de los apóstoles es cómo enfrentaron el aislamiento. Después de la partida de Jesús, muchos de ellos se encontraron solos en tierras desconocidas, sin el respaldo de las multitudes ni la presencia física del Maestro. Sin embargo, en esa soledad, su fe se profundizó. Descubrieron que el llamado de Dios no siempre viene acompañado de compañía humana, pero sí de una presencia divina constante. Fue en esos lugares de silencio y oscuridad que muchos de ellos vieron milagros inesperados, conversiones repentinas y revelaciones que solo llegan cuando todo lo demás ha sido apartado. La soledad no los debilitó, los fortaleció, porque entendieron que no necesitaban aprobación externa para seguir hablando de Cristo. Y aquí hay una lección clave para nosotros. Muchos creyentes abandonan su llamado porque no se sienten respaldados, porque no ven resultados inmediatos o porque piensan que están solos. Pero si los apóstoles hubieran pensado así, el Evangelio nunca habría salido de Jerusalén. Ellos caminaron por fe, no por vista. Fueron capaces de soportar el rechazo, el abandono y la traición, porque sabían quién los había enviado. Y esa convicción no vino de una emoción, sino de una experiencia real con Jesús resucitado. Lo que ellos vivieron no fue una inspiración pasajera, fue una transformación radical. Y esa transformación es lo que el Espíritu Santo sigue ofreciendo hoy, a quienes deciden caminar más allá de las multitudes, del aplauso y de la zona cómoda. La verdadera fe no necesita escenario, necesita entrega. Hay algo profundamente inspirador en cómo los apóstoles enfrentaron las amenazas con una calma sobrenatural. Sabían que el precio de hablar de Cristo podía ser la muerte, pero no dejaban de predicar. Pedro y Juan fueron arrestados y azotados por hablar en el nombre de Jesús. Y su respuesta fue orar con más fervor para que se les concediera hablar con mayor valentía. No pidieron protección, pidieron poder. Este detalle revela una fe que no depende de las circunstancias, sino que transforma las circunstancias. Ellos no eran insensibles al dolor, pero lo consideraban parte del honor de servir al Maestro. Cuando Pablo fue advertido de que en Jerusalén lo arrestarían, su respuesta fue clara: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús. Este nivel de entrega confronta la mentalidad moderna de una fe cómoda, que busca evitar riesgos en lugar de asumir la cruz. La iglesia del primer siglo creció no porque fuera aceptada, sino porque sus líderes estaban dispuestos a sufrir por ella. Cada golpe recibido, cada palabra de rechazo, cada lágrima derramada se convirtió en semilla de avivamiento. Hoy
Vivimos tiempos distintos, pero el llamado sigue siendo igual de radical. No se trata de buscar persecución, sino de no retroceder cuando llegue, porque llegará y lo que hará la diferencia será la convicción con la que vivamos nuestra fe. Si los apóstoles pudieron mantenerse firmes ante amenazas reales, nosotros no podemos ceder ante la crítica o el rechazo. Ellos sabían que su recompensa no estaba en esta tierra, sino en la eternidad. Uno de los elementos más poderosos que distinguió a los apóstoles fue su unidad. Aunque eran diferentes en carácter, historia y trasfondo, permanecieron juntos en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y esa unidad no era simplemente un acuerdo humano, era fruto de una misma visión, de una misma urgencia por cumplir el mandato de Jesús. No se trataba de competir, sino de avanzar juntos. En un mundo donde reina la división, los apóstoles nos muestran que el poder del Evangelio se manifiesta con mayor fuerza cuando el pueblo de Dios camina en un mismo espíritu. Esta unidad fue esencial para resistir la persecución y sostener la expansión de la Iglesia. No eran perfectos. Hubo desacuerdos, tensiones y momentos difíciles entre ellos, como cuando Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía en Antioquía. Pero incluso en medio de esos conflictos, la misión nunca se detuvo, porque lo que los unía era más fuerte que lo que podía dividirlos. Y ese principio sigue siendo clave hoy. Muchas veces el enemigo no necesita usar ataques externos para detener la obra de Dios. Le basta con sembrar discordia entre los creyentes. Por eso, el legado de los apóstoles también es un llamado a restaurar la unidad espiritual. Cuando la iglesia se une, el cielo se mueve. Cuando los cristianos dejan de lado el orgullo y el ego y se enfocan en la cruz, el mundo ve a Jesús. Y esa unidad no comienza en la multitud, comienza en el corazón. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonar, a humillarte, a servir para que el reino avance? Aunque el ministerio de los apóstoles estuvo marcado por señales, milagros y conversiones masivas, ellos nunca buscaron protagonismo. Cada uno entendía que eran simples instrumentos en las manos de un Dios eterno. Pedro no se glorificó cuando el cojo fue sanado en la puerta del templo. Al contrario, dejó claro que el poder venía de Jesús, no de él. Pablo, después de 1900, ver milagros extraordinarios y fundar iglesias en varias ciudades, llegó a declarar que se sentía el menor de los apóstoles. Esta humildad era el reflejo de una comprensión profunda. Todo lo que hacían, lo hacían por gracia. No porque lo merecieran, sino porque habían sido escogidos por misericordia. Y esa actitud fue la que mantuvo sus corazones alineados con el cielo. Porque el mayor peligro no siempre viene del enemigo, sino del orgullo que nace cuando olvidamos quién es el verdadero protagonista de la historia. Los apóstoles sabían que no estaban construyendo sus propios reinos, sino el reino de Dios. Y por eso vivieron con los pies en la tierra y los ojos en la eternidad. No permitieron que los halagos los desviaran, ni que las críticas los detuvieran. Su identidad estaba firme en Cristo. Hoy, en una era de plataformas, seguidores y reconocimiento digital, este ejemplo es más relevante que nunca. El verdadero poder espiritual no se mide por aplausos, sino por obediencia. No se trata de quién habla más fuerte, sino de quién vive con más fidelidad. Y si queremos caminar en la unción que ellos vivieron, debemos comenzar por la misma base: la rendición total al propósito de Dios. El mayor legado de los apóstoles no fue su valentía, ni sus viajes, ni siquiera las iglesias que fundaron. Fue su testimonio. La manera en que vivieron, predicaron, sufrieron y murieron dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Sus vidas fueron un reflejo de la verdad que proclamaban.
que Jesús no solo murió, sino que resucitó y sigue transformando vidas. Cada cicatriz, cada prisión, cada lágrima derramada fue evidencia viva de que Cristo es real. Y esa autenticidad fue lo que conquistó corazones, lo que rompió estructuras religiosas, lo que cambió imperios sin necesidad de espadas ni ejércitos. Ellos entendieron que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con una vida que respalda cada palabra. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver cristianos que vivan como vivieron los apóstoles. No héroes intocables, sino personas comunes llenas del Espíritu. Personas que, en medio de un sistema que promueve el egoísmo, la mentira y el placer inmediato, elijan la verdad, la santidad y la obediencia. No basta con admirar a los apóstoles desde lejos. Estamos llamados a continuar lo que ellos comenzaron. Su historia no fue escrita solo para inspirarnos, sino para impulsarnos a actuar. El mismo Dios que los levantó quiere levantarte a ti. El mismo Espíritu que los transformó está disponible para llenarte hoy. El mismo Evangelio que ellos predicaron sigue siendo el poder de Dios para salvación. Y tú tienes el privilegio y la responsabilidad de ser parte de esa historia. Porque si la fe de 12 hombres cambió el mundo, ¿qué podría hacer Dios con tu vida si te entregas por completo? Muchos creyentes hoy viven anhelando una fe como la de los apóstoles, pero temen pagar el precio que ellos pagaron. Anhelan la autoridad espiritual, pero no la cruz. Desean la unción, pero rehúsan la disciplina. Quieren la recompensa, pero evitan el sufrimiento. Y aquí está el error: pensar que se puede vivir el poder del Evangelio sin abrazar sus demandas. Los apóstoles no predicaban comodidad, predicaban entrega. No hablaban de una vida sin problemas, hablaban de una vida con propósito eterno. Sus palabras eran respaldadas por vidas marcadas por el sacrificio. Y aunque muchos los consideraban locos, fanáticos o peligrosos, ellos sabían que estaban en el camino correcto. Hoy, cada uno de nosotros debe hacer esa misma elección. Seguir a Jesús no se trata solo de orar y leer la Biblia, se trata de vivir para algo más grande que uno mismo. Se trata de morir al ego, al pecado, al conformismo. Se trata de decir: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, aunque me cueste todo. Porque eso fue lo que los apóstoles hicieron. No tenían todo resuelto, no eran perfectos, pero eran obedientes, y eso fue suficiente para que el cielo los usara como instrumentos de transformación. La iglesia primitiva no creció por estructuras, ni por programas, ni por estrategias humanas. Creció por hombres y mujeres llenos de Dios. Y esa sigue siendo la clave. No necesitamos más ideas, necesitamos más fuego. Fuego que consuma nuestra comodidad, fuego que purifique nuestro corazón, fuego que nos impulse a vivir como verdaderos testigos. El mundo está cansado de religiosidad. Lo que necesita ver es autenticidad. Y si decides vivir como los apóstoles vivieron, no solo cambiará tu vida, cambiarás el entorno que te rodea. Porque donde hay entrega real, Dios se manifiesta con poder. El eco de las vidas de los apóstoles todavía resuena hoy, no porque sus historias hayan sido extraordinarias, sino porque sus decisiones fueron radicales. En un tiempo donde seguir a Cristo significaba ser perseguido, ellos eligieron no callar. Cuando proclamar el Evangelio significaba poner en riesgo sus vidas, eligieron hablar con más fuerza. Su convicción era tan profunda que ningún castigo, ninguna amenaza, ni siquiera la muerte pudo detenerlos. Y eso nos revela una verdad que no podemos ignorar. La fe genuina no se mide por lo que decimos creer, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por aquello en lo que creemos. Cada uno de ellos vivió con los ojos puestos en la eternidad.
Sabían que su paso por esta tierra era breve, pero que lo que hicieran aquí tendría consecuencias eternas. Por eso no vivieron para sí mismos, no buscaron riquezas, ni aplausos, ni comodidad. Vivieron para glorificar a Dios, para extender su reino, para dar testimonio de la verdad. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo sigue buscando hoy, hombres y mujeres que vivan con esa misma pasión, con esa misma urgencia. No para repetir lo que hicieron los apóstoles, sino para continuar lo que ellos comenzaron. Porque la misión aún no ha terminado. Aún hay corazones que no han escuchado el mensaje, aún hay vidas que necesitan ser alcanzadas. Y ahora el llamado es para ti. Tú no fuiste salvo solo para sentarte en una iglesia, fuiste salvo para ser enviado. Fuiste rescatado para rescatar, fuiste lleno para derramar. La pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿estoy dispuesto a vivir una vida que glorifique a Dios hasta el final, sin importar el costo? Los apóstoles respondieron con su sangre. ¿Cuál será tu respuesta? Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso dice mucho sobre ti. Dice que hay hambre en tu espíritu, que no estás buscando simplemente información, sino transformación. Has escuchado no solo una historia, sino un llamado. Porque lo que acabamos de explorar no es solo el pasado de 12 hombres valientes. Es una invitación divina a vivir con el mismo fuego que los consumía. Ellos no eran especiales por naturaleza, fueron comunes hasta que decidieron rendirse por completo a Dios. Y hoy, tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Si esta palabra tocó tu corazón, pruébalo ahora. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad con al menos una persona que necesite escucharla. Solamente aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud, porque cuando compartes, no solo difundes un video, participas del propósito de Dios. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que tú eres parte de una cadena de fe que comenzó hace más de 2000 años? Cada testimonio, cada decisión de obedecer, cada paso de fe fue construyendo el camino por el que hoy caminas. Y ahora, tú eres el eslabón que continúa esa historia. No fuiste salvo para permanecer estático. Fuiste llamado para vivir con un propósito eterno. Muchos viven sin entender esto, se distraen con lo pasajero, se desgastan por lo temporal, olvidando que fueron creados para la gloria. Pero tú ya no puedes volver atrás, no después de haber escuchado lo que escuchaste. El mensaje de los apóstoles sigue vivo y ahora habita en ti. No se trata de esperar un momento perfecto, se trata de decidir hoy, aquí, en medio de tus circunstancias, que vivirás con la misma determinación, la misma fe, la misma pasión, porque cada decisión cuenta, cada acto de obediencia resuena en el cielo. Si Pedro hubiese esperado sentirse digno, jamás habría predicado. Si Tomás hubiese esperado tener todas las respuestas, nunca habría ido a la India. Si Juan hubiese abandonado por la soledad, nunca habría recibido la revelación. Ellos no esperaron, respondieron, y tú también puedes hacerlo. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad apaguen lo que Dios está encendiendo dentro de ti. Que este video no sea solo una emoción pasajera, que marque un antes y un después. Te animo a buscar a Dios con todo tu ser, a rendirte por completo, a vivir cada día como si fuera el último, no con temor, sino con urgencia santa. Y cuando el enemigo intente susurrarte que no puedes, recuerda que los apóstoles eran hombres quebrantados, transformados por una sola cosa: la presencia del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu está disponible para ti ahora. Abre tu corazón, deja que te llene, deja que te guíe. No lo apagues, no lo ignores, respóndele, porque si escuchas su voz y obedeces, Él hará contigo cosas que hoy ni imaginas. Quédate hasta el final,
No pauses este video aún. Cierra tus ojos. Deja que la música te envuelva. Agradece. Permite que esta palabra se asiente en lo profundo de tu alma. Y mientras la melodía sigue, haz un compromiso en silencio. Dios está aquí. Este es tu momento. Respóndele.